Es difícil tener interés en el mundo de las finanzas y no aprender de Warren Buffett, uno de los mejores inversionistas que hemos conocido, no aprender de él. Personalmente, me encanta oír sus entrevistas y oír sus reflexiones y leer libros acerca de él. Hoy voy a hacer un resumen de algunos aspectos que he escuchado en entrevistas o he leído en libros acerca de él, que me parece importante resaltar y que estoy seguro que te ayudará. Voy a hablar de unos elementos que da en términos generales para crecer y ser más feliz, que él casi nunca habla de eso. Segundo, vamos a hablar de 3 consejos para tener éxito, de los errores que la mayoría de los inversionistas cometemos y que él nos invita a tener cuidado. Y lo voy a hacer como siempre, buscando cómo te pueden servir a ti. Bueno, el primero del que él habla y que es muy obvio en su forma de vida es gastar menos de lo que ganas. Y él dice desde el comienzo, y lo vemos en varias de las charlas cuando habla en los college o en las entrevistas, que lo primero que una persona tiene que hacer es controlar su presupuesto y darse cuenta de que si gasta más de lo que gana, es como una empresa que siempre está perdiendo dinero y que no importa el dinero que entre, si yo tengo ese pensamiento de no tener la conciencia de gastar siempre menos de lo que gano, entonces voy a estar en problemas financieros. No importa lo que yo gane. Y lo paradójico es que yo me he dado cuenta con mis estudiantes que hay personas que son increíblemente responsables con el dinero de otros, con el dinero de sus jefes, de sus empresas o aún de su negocio. Pero cuando el dinero entra a su patrimonio personal o a sus arcas personales, lo manejan en forma que no es cuidadosa y ni siquiera tienen los mismos principios que los ha hecho exitosos en otras áreas de su vida. Entonces, lo primero es tener conciencia de hacer el presupuesto y gastar menos de lo que gana. Y eso lo dice una de las personas más ricas y exitosas en el mundo de los negocios. Lo segundo, no endeudarse con excepción de las hipotecas. Él dice, yo soy dueño de American Express y es uno de los negocios que más me gusta, pero yo no uso tarjeta de crédito a menos que yo pague inmediatamente. Es más, a él le gusta pagar en efectivo la mayoría de las cosas. Y él dice que una de las formas de perder dinero más agresiva en contra de sí mismo es con las tarjetas de crédito. Él dice, yo me muero por conseguir un negocio que me dé 8, 9, 10% de rentabilidad al año en forma consistente y persistente, pero una persona paga 15, 20, 30% en una deuda o en una tarjeta de crédito, está haciendo un negocio en contra suya horrible. Entonces él dice, el primer negocio que una persona tiene que hacer, si tiene deudas de tarjetas de crédito o deudas que no sean hipotecas que se paguen solas, es pagar esas deudas, que esa es la mejor inversión, que eso también yo se lo digo a mis estudiantes, eso es otro principio, otra regla, se lo dice Dave Ramsey. Todas las personas que hablamos de finanzas con una visión de largo plazo, no de, vuelva a ser rico hoy y gane hoy y apueste todo, eso es un apostador, eso no es un inversionista. Y él habla un poco de la diferencia de pensamiento entre el apostador y el inversionista, que ahora vamos a hablar de eso. Otro aspecto que él habla, que me parece muy importante, es no hablar mal de las otras personas para reforzar o tratar de demostrar que tu punto de vista es el correcto. Es increíble cómo algunas personas tienen esa estrategia de hablar mal del punto de otros para reforzar o validar el suyo, o de hablar mal de otros para mostrar que yo soy más inteligente, más capaz, más correcto y eso. Yo quiero que invitarte, si tú has seguido a Warren Buffett, a que te des cuenta que él nunca habla mal de nadie. Y si hace un comentario acerca de otra persona, siempre es increíblemente cauteloso, es sensible, no es agresivo, no se siente el dueño de la verdad, da sus opiniones. A lo mejor puede decir, no, a mí Elon Musk no me gusta mucho, sí me gusta, puede dar sus opiniones, pero no son opiniones nocivas, no son opiniones cargadas de rabia o de juicios descalificantes. Sencillamente es mi opinión, prefiero el pollo que la carne, prefiero esto que lo otro.
y que son las opciones que tenemos, pero sin estar hablando mal de las otras personas. Otro aspecto es que fíjense cómo él en esta sección de tener paz y felicidad hablas de la gente. Dice, sé gentil con los demás. Mira, sé gentil con los demás. Dice, no conozco a nadie que sea gentil, que haya muerto sin muchos amigos. Y no conozco a nadie que no sea gentil, que no esté en la soledad. Y eso es increíble. Y yo puedo ser gentil, yo puedo ser duro y rudo, aunque no use palabras agresivas. Mi tono emocional, mi actitud, mi postura física, mi forma de pensar hacia esa persona. Y yo me pregunto cómo a veces podemos maltratar relaciones por contestar en forma ruda. Y te digo, a veces podemos tener todas las razones de hacerlo, porque la loca de la casa nos dice, ay, es que se merece, es que es lógico que yo esté así, porque pero en últimas yo pierdo. Y yo te digo, una de las técnicas que me enseñó mi abuela, que a mí me encanta, es resuelve las peleas con los demás en la cabeza. Porque si yo resuelvo las peleas con los demás en la cabeza antes de verbalizárselo a los demás, lo que voy a hacer es que me voy a ahorrar muchísimas peleas innecesarias, que después me cuesta volver a construir, que me cuesta volver a mantener la relación donde yo estaba. Y si yo tengo una relación, siempre va a haber cosas de esa persona que no me gustan o que son distintas a los que yo espero, pero eso no significa que yo no valore lo que valore la persona o no me sirva o no necesite lo que esa persona me está aportando. Entonces, ¿para qué voy a estar peleando si yo me evito esa pelea resolviéndola en la cabeza? Y no estoy diciendo aguantar todo o comerme todo, porque eso es ir en contra suya, ese es el otro extremo. Es como buscar la paz en mí, decir, bueno, yo estoy dispuesto a poner los límites en forma firme de esta manera o en forma, y puedo ponerla en forma firme y en forma gentil, porque firmeza no necesariamente es agresividad. Y yo quiero que cuando o escuches esas entrevistas de Warren Buffett, ves que él es firme, él sabe lo que él quiere, él sabe qué le gusta, qué no le gusta, quién le gusta, qué no le gusta, pero él también es gentil. No son excluyentes las dos partes. Hay personas que de golpe han aprendido que ser gentil es ser débil o que ser vulnerable es ser débil. No, yo puedo ser gentil y puedo ser vulnerable, pero al mismo tiempo puedo ser firme y puedo ser amoroso y puedo ser cálido y puedo ser afectuoso. Entonces, ¿cuántas veces que hemos sido rudos nos hemos comido las palabras o nos hemos arrepentido de esas explosiones emocionales? Yo a veces le digo a las personas, tenemos que aprender a manejar los esfínteres emocionales. Ah, si yo tengo, es que sentí rabia. Bueno, si yo siento rabia, pues la puedo manejar. Si siento frustración con alguien, lo puedo manejar y no tengo que escupirle a la persona lo que yo sienta de inmediato, sencillamente porque lo siento, porque eso me vuelve una persona impredecible, que las personas se van a sentir atemorizadas conmigo y todos vamos a sentir rabia, frustración, vamos a sentir miedo, decepción, pero si yo lo resuelvo en mi cabeza y voy viendo cómo pongo los límites, y a veces sí, yo puedo decir, tomo distancia a esa persona, tomo distancia a esa relación, pero no tengo que pelear, no tengo que verbalizar, porque la mayoría de veces no sirve para nada. Las personas no van a cambiar lo que no quieran cambiar hasta que ellos quieran cambiar. Mientras tanto, voy poniendo acá lo que tú estás pensando, si esto que te estamos diciendo te ayuda y además, oye, si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete porque queremos de verdad llegarle a más personas con esta información si es que esto está siendo útil para otro. Otro aspecto que nos dice Warren Buffett. Resiste la tentación de manipular a otras personas. Evita que las personas y evita a las personas que te quieran manipular en su propio beneficio. ¿Qué es manipular? Bueno, en cierta forma, todos queremos que los otros hagan cosas que a nosotros nos gustan o que pensamos que es lo correcto. Pero yo puedo decirle al otro en forma franca, mira, a mí me gustaría que hicieras esto y por esto, por ti. Y si a mí me sirve por esto, pero lo más importante es que a ti yo creo que es esto por esto, poniendo las cartas, pero no manipulando y haciendo cosas para que los otros hagan cosas para que yo gane. Porque la gente termina dándose cuenta y termina resintiéndome. Eso es así. Lo mismo cuando las personas tenemos alguna capacidad de influir sobre los otros y a veces nuestra personalidad es fuerte,
Es muy importante que tú le des el espacio a la otra persona que te diga lo que piensa y lo que siente y lo que cree para que no sienta que tú la estás presionando a hacer algo que ella no quiere, porque después termina resintiéndote. Entonces, por ejemplo, yo cuando hablo con las personas, bueno, pero tú qué piensas, tú qué sientes, realmente es algo que tú quieres y procuro darle el espacio, no que siempre lo logre, por supuesto, pero procuro darle el espacio para que la persona haga lo que quiera. Entonces, lo mismo, que si hay personas que yo siento que me manipulan, lo primero, yo soy responsable de dejarme manipular, pero hay personas que siempre están buscando solo el beneficio para ellos. Entonces yo puedo empezar a tomar distancia de esa actitud de esas personas y a tener conciencia de que puedo tomar mi paso y hacer lo que yo quiero y saber que si ellos me quieren manipular, esa es la responsabilidad de ellos. Pero si yo me dejo manipular, es mi responsabilidad. Y de nuevo, no tengo que pelear, no tengo que ser agresivo, no tengo que escupir como un dragón el fuego contra el otro. Es manejarlo en forma inteligente y gentil en lo posible, o cuidadosa en lo posible, especialmente conmigo. Y algo que olvidé decir cuando hable de gentileza, hay una que es muy importante, y es la gentileza contigo mismo. La forma como tú te hablas, la forma como tú te criticas, que cómo cambiaría tu vida si tú te hablaras como le hablas a la persona más querida de tu vida. ¿Y esto qué tiene que ver con las finanzas? Porque en últimas, la razón por la que muchas personas no logran éxito financiero es porque no se sienten seguras, porque se sienten que no tienen capacidad y toman decisiones o porque otros les dicen o impulsivamente, porque no se permiten escucharse a sí mismos y no se permiten porque se trata muy duro, porque a lo mejor se juzga muy duro. Y cuando o escuchamos a Warren Buffett burlándose de sí mismo, implica que él no se toma en serio, en una forma. Él realmente lo que está haciendo es mirándose en una forma compasiva consigo mismo, en la forma como lo escuchamos, que le permite crecer, aprender y también reconocer que no se la sabe toda. Y el último, en este aspecto, dice, los que llegan al éxito, cuando le preguntan qué es el éxito, son las personas que llegan rodeados de gente que los ame. Mira esto tan hermoso. Él no está hablando de dinero ni de fama, porque en últimas, cuando nos volvemos viejos, lo que importa es cuántas personas están a nuestro lado. No porque yo soy exitoso, porque tengo plata, porque soy inteligente, porque les doy, sino porque me aman. Y fíjense que una de las cosas, y ahora que yo estoy llegando a los 70, para mí esa una reflexión es como yo que he dado todo el tiempo, en la medida en que vamos envejeciendo, empezamos a necesitar de otros. Y necesitar de otros es ser vulnerable y es difícil. Entonces, yo quiero necesitar y estar rodeado de personas que me amen, a quienes yo les importe. Pero eso no es únicamente por lo que yo les doy, es por la forma como yo he sido con esas personas, cuidando la relación con ellas, pero también cuidándome. Es un balance, porque si yo solo les he dado, pero no he pedido en forma balanceada, voy a crear relaciones desbalanceadas. O si yo les he dado cosas, pero no les he dado de mí, pues no puedo esperar que ellos se relacionen conmigo, sino con las cosas mías, porque yo no me he relacionado con ellos. Si yo lo que he hecho en la relación, lo más importante es el dinero, eso es lo que se va a marcar. Yo recuerdo cuando en mi primer matrimonio, una vez que yo le dije a mi esposa, pero ¿por qué mis hijos no quieren jugar conmigo como juegan contigo? Dice, porque cuando estás con ellos, tú estás en tu cabeza, no estás con ellos. Tú les das todo como papá, pero a veces estás demasiado metido en tu cabeza. Entonces, si yo no comparto lo que soy, pues ¿cómo voy a esperar que esas personas se relacionen conmigo de esa manera? Y volviendo a don Warren Buffett, mira cómo él es con la gente, como él es con sus amigos, como él está reconociendo siempre a su amigo Charlie, a su esposa, a las personas que trabajan con él, no como el gran inversionista ni el más rico, sino como el papá o el esposo o el amigo o el socio, que es igual que cualquier otra persona. Cuando le preguntan a él 3 consejos para el éxito, él habla el primero, que me parece fenomenal. Invierte en ti mismo. Invierte en ti. Él dice que él aprendió las técnicas de comunicación con el curso de Dale Carnegie, que es buenísimo, muy barato, muy poderoso, sencillamente una técnica de comunicación. Entonces, lo primero es invertir en sí mismo. Hay personas que han estudiado su carrera y no volvieron a estudiar nunca o a leer. Entonces, es estar invirtiendo en forma permanente en sí mismo, en aprender habilidades, en aprender estrategias, en aprender a conocerse a sí mismo, ¿cierto?
Una forma de invertir en sí mismo es haciendo coaching personal o haciendo terapia, ¿cierto? O yendo a programas que te ayuden a verte de otra manera y a salirse del rollo de mi loca a la casa, que son los mismos pensamientos, porque si la gente, aún si yo leo un libro o leo libros y no estoy exponiéndome a otros, yo tengo la tendencia a aplicar los mismos estilos de pensamiento de siempre que me van a llevar a los mismos resultados. Por eso es importante que yo me exponga a otras formas de pensar que sean diferentes, que a lo mejor que sean contrarias a lo que yo pienso, para que me ayuden a enriquecerme y a ver las cosas de una manera diferente. Pero aprender, por ejemplo, a comunicarse, aprender finanzas personales, aprender neurolingüística, formas de tener empatía. Todo esto son herramientas que ahora podemos adquirir que nos ayudan a transformar nuestra vida. El segundo aspecto es cuida de tu cuerpo. Y ahí él dice, bueno, en esto no me siento que estoy diciendo algo que yo hago conmigo, porque a él le encantan las hamburguesas de McDonald's, la Coca-Cola, pero él pone la metáfora de si a ti te dan un automóvil y te dicen, este es el único automóvil que tú vas a tener en tu vida, te va a servir hasta que te mueras. ¿Tú cómo tratarías ese automóvil? ¿Lo cuidarías? ¿Le cambiarías el aceite, los frenos, lo lavarías? ¿Cómo lo harías? Dice, bueno, ese es tu cuerpo. Es el único automóvil, el único vehículo que tú vas a tener hasta que mueras o que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo con tu cuerpo que harías o no harías con tu vehículo, que sería el único que tendrías durante toda la vida? Porque a veces pensamos que nos va a durar para siempre y que somos fuertes y lo podemos y que no importan las consecuencias. Y el tercero, para el éxito, rodéate de personas que son mejores y más exitosas que tú. Tú no eliges a tu familia, pero sí eliges con quienes te rodean. Entonces, permítete elegir personas que sean más exitosas que tú. Porque a veces cuando tenemos cierto nivel de éxito y nos rodeamos con personas que no son más exitosas, nos van a decir lo inteligente, lo maravilloso, lo exitoso, lo increíbles que somos y vamos a terminar rodeados de personas que nos dicen lo que queremos oír. Eso no sirve. Necesitamos personas que nos quieran y que sean más exitosas para que me ayuden a ver qué puedo hacer yo que no estoy haciendo. Eso me va a ayudar a crecer financieramente. Y por último, errores al invertir. Hay uno que yo veo y sobre todo en los jóvenes ahora, y es el desenfoque. Él dice, enfócate en una sola cosa. Comprar y vender por comprar y vender no significa nada. O las personas, no, es que me diversifico. Dicen, ¿cuántos dólares tienes? $100 y compro de varias compañías porque hay que diversificar mi portafolio. Bueno, primero ten un portafolio y después lo diversificamos, ¿no te parece? Porque las personas empiezan a diversificar las dos cosas que tienen y no hacen nada, o comienzan a hacer 20 cosas porque hay que tener varias fuentes de ingreso. A lo mejor un trabajo y uno adicional. Pero si yo empiezo a hacer esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ya sabemos qué pasa. Y sobre todo que si yo no sé de ninguno, no controlo ninguno, estoy aprendiendo todos al mismo tiempo, no tengo recursos económicos ni tiempo para todos y estoy tratando de hacerlos todos al mismo tiempo, ¿cuál es el desastre que estoy creando? Entonces, enfócate. Si tú ves a Warren Buffett, él mantiene la misma estrategia, compra compañías que tienen muy buen futuro, que están bien manejadas, tiene una gerencia muy buena porque él mira a la gente, tanto como la empresa, mira el negocio, mira el contexto y él se enfoca en eso, que el precio de la acción sea alto o barato, a él no le importa, a él le importa la compañía, él mantiene su estrategia y mantiene su misma estrategia por décadas, por eso se ha vuelto uno de los hombres más ricos del mundo. Y va aprendiendo, lo va haciendo mejor cada vez, pero todo dentro de los mismos principios y la misma estrategia. La mayoría de la gente, el error que tienes, miran el precio y no el negocio. Ah, es que compro esto porque dan 2 por 1. ¿Y para qué si no necesito dos? O compro esto porque está muy barato, pero ¿para qué? ¿Cómo encaja eso en tu estrategia? Ah, es que me venden un lote en Kanbandú, pero que es muy barato. ¿Pero para qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Que sea barato no significa que sea bueno para ti. A lo mejor hay cosas que son baratas, pero se te van a volver un problema increíble. Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Por qué lo estoy comprando? ¿Para qué? ¿Cómo encaja eso en mi estrategia? Y eso es lo que él dice que hay que mirar. Y por último, medir el riesgo. Y es lo que hablamos al comienzo del video, la diferencia entre invertir y apostar. Él dice, esas personas que invierten
su capital y pueden perder el 90% en un día. No están invirtiendo, están apostando, están jugando. Lo mismo que ir a Las Vegas o a un casino. O quien pone el dinero en algo que no conoce, está apostando, no está realmente invirtiendo. O aún, lo dice, quien invierte a corto plazo. La mayoría de las personas es apostando, no invirtiendo. La inversión, él tiene una visión a largo plazo. Y algo que es fundamental, la humildad, la sencillez que él tiene. A pesar de la riqueza que tiene, es siempre sencillo, cálido. No lo ves que se sienta mejor que nadie. Si una persona no supiera que es uno de los hombres más ricos del mundo, no parece. Tiene el mismo automóvil de hace no sé cuántos años. Vive en la misma casa de hace 30 años. Y sigue siendo igual de sencillo y de simple. Pero sobre todo se ve que es una persona feliz y en paz. Bueno, esas son de las cosas que yo he aprendido de Warren Buffett, que me inspiran a pesar de que he leído, que he aprendido y que he vivido. Cuando lo veo me recuerdo o aprendo o me inspiro de personas como él, que saben que la vida es un balance. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Te invito a mi webinar. Aquí está el link para que entres y veas una información increíble, gratis. Y hay una cosa, y el libro, si lo hubiera sabido antes, está espectacular, de verdad. Hemos recibido muy buenos comentarios. Encuentras aquí el link. En Colombia lo encuentras también en las librerías y lo encuentras en Amazon.